Se me ha solicitado que haga una breve exposición sobre la noción de desarrollo, haciendo un énfasis especial en sus antecedentes históricos. La noción de desarrollo, pues como muchos de ustedes saben, indica desenvolver algo o desenrollar algo. Es una expresión de origen latino. Es también una noción que fue muy usada a lo largo del siglo XIX como sinonimia de evolución y se encuentra ya presente en la obra, por ejemplo, de Lamarck, de Darwin y de otros estudiosos de las ciencias biológicas. A finales del siglo XIX esta expresión empieza a usarse como un análogo de la noción de progreso, una noción que efectivamente tiene unos antecedentes que se remontan, me refiero a la noción de progreso, a la Edad Media y que fue utilizada como sinonimia de progreso por Marx, por Engels, por Spencer y posteriormente por otros filósofos, pensadores y líderes políticos. La palabra desarrollo a principios del siglo XX es una expresión entonces que queda más o menos definida como sinonimia de progreso. E incluso en Colombia, por ejemplo, ustedes pueden encontrar que la expresión desarrollo rápidamente fue incorporada en las prensas regionales o en la prensa nacional en distintos artículos de opinión o en distintas columnas sobre las evaluaciones políticas del momento. En 1911, Schumpeter escribe de manera explícita una teoría del desarrollo económico, donde se hace patente el uso de esta expresión como sinonimia de progreso o de bienestar. Posteriormente, Wilfred Benson, de la OIT, asesor de la OIT, acuña una noción que literalmente hablaba de áreas subdesarrolladas. Precisamente esto ocurrió en 1942. La expresión no tuvo resonancia, pero efectivamente a él le podemos atribuir el origen de esta noción de subdesarrollo, al menos en su carácter nominativo. Las expresiones atrasado, las expresiones primitivo, pobre, salvaje, eran las más empleadas para referirse a estas áreas subdesarrolladas. Incluso Truman hizo referencia a filosofías primitivas cuando se refería a las ideologías que habían detrás de los pueblos pobres o atrasados, entre comillas. La economía del desarrollo, que posteriormente va a tomar forma como escuela académica y también como política o programas de administración del poder, fue inicialmente atribuida a Rosenstein-Rodan, pero efectivamente él no usó esa expresión sino hasta muchos años después. En 1941 es importante anotar que las declaraciones, por ejemplo, de la Carta del Atlántico, la Carta Interaliada, ya usaba la noción de desarrollo como política de conquista del progreso. En la Carta de San Francisco de 1945, que es la carta fundacional de la ONU, introduce la expresión desarrollo y da origen a una serie de instrumentos de carácter transnacional que permitieron validar en el
el orden ideológico, el proceso asistencialista o paternalista o de neocolonización de distintos lugares del mundo que fueron considerados como atrasados. Paralelo a esto, el Reino Unido o Gran Bretaña, para ser exactos, empezó a promulgar y a financiar una serie de actos oficiales conocidos como las Actas para el Desarrollo y el Bienestar de las Colonias de 1945, las Actas para el Desarrollo Económico de los Territorios Ultramarinos de 1948, que tenían el propósito de dirigir unos programas de asistencia en las antiguas colonias o en las colonias que estaban en proceso de emancipación del gran continente africano. Eso es, en términos generales, lo que podemos decir sobre los antecedentes del desarrollo, de la noción de desarrollo. Finalmente, Truman, en su segundo discurso de posesión en 1949, concreta en dicho discurso lo siguiente: nuestros avances científicos y el progreso científico deben servir a la mejora y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Esta bitácora es la que, en términos generales, ha orientado el espíritu de lo que hoy podemos llamar el imperialismo o el neocolonialismo sobre las naciones del tercer mundo. Eso es, en términos generales, lo que les puedo contar sobre los antecedentes de la noción de desarrollo.